Sí, señores, los inversores están optando por liquidar los contratos en papel y se están llevando el oro físico. Una locura la liquidación de contratos que estamos viendo en COMEX. El título de este video puede leerse un poco alarmante, pero es con data real, oficial y verificada que vamos a poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué se están llevando el oro? ¿Qué saben ellos que nosotros no? ¿Qué nos dicen los números? Pero sobre todo, ¿qué podemos leer entre números? Quédate hasta el final para revisar con lujo de detalles esta situación. Bienvenidos a Criptometales. Para este video utilizaremos el reporte más reciente que elaboran nuestros amigos de In Gold We Trust, el cual empieza con la frase de Alan Greenspan, economista americano que fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 1987 y 2006, quien dijo: "Considero el oro como la moneda global principal. Es la única moneda, junto con la plata, que no requiere la firma de una contraparte". Tanta certeza en una sola frase. Solo el oro y la plata pueden ofrecer a sus poseedores la soberanía e independencia de una moneda global sin firma, con valor intrínseco y usabilidad real. Y esa es la razón que nos reúne a todos hoy en el presente video. Así que empezaremos analizando el desempeño del oro en las principales monedas fiduciarias del mundo desde el año 2000 hasta febrero de 2025. Como podemos ver en la parte superior de este gráfico, tenemos las siglas YTD, que significa Year to Date, es decir, el año presente hasta la fecha. Entonces, este reporte, como les decía, es el más reciente, es el que ha salido recién en marzo. Por eso la data está hasta febrero. En el cuadro podemos observar que se presentan los porcentajes anuales de variación del precio del oro expresado en diferentes divisas, las más conocidas del mundo, lo que nos va a permitir pues comparar cómo ha evolucionado su valor según la moneda en la que se mide. Eh, para que se vayan familiarizando con esto, en las columnas tenemos pues la variación anual del oro en diferentes monedas. Y tenemos el dólar americano, el euro, la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar canadiense, el yuan chino, el yen japonés, el franco suizo y la rupia india. También tenemos aquí la columna de promedios, que es básicamente nos va a servir muchísimo en la parte final. A nivel de colores, tenemos el color verde, que básicamente es el aumento en el valor del oro en esa moneda, y el rojo, que es la disminución en el valor del oro en esa moneda. Entonces vayamos a analizar este primer cuadro. Y para hacerlo de una manera más rápida y eficiente, nos vamos a ir netamente a la última fila, donde se muestra el CAGR. ¿Y esto qué significa? Es la tasa de crecimiento anual compuesta. Esto nos indica el crecimiento promedio anual del oro en cada moneda en este gráfico desde el año 2000, que es que tenemos la data. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta última fila? Que si nos vamos al final, que es el promedio, que en promedio el oro ha crecido un 9.9% anual en todas las monedas, lo que obviamente demuestra a lo largo de estos últimos 24 años, para ser más precisos, que el oro ha sido un activo sólido para preservar valor. Asimismo, en los números también podemos ver reflejado crisis y eventos clave. Por ejemplo, muchos recordarán en el año 2008 tuvimos la crisis subprime,
Y podemos observar que el oro, por ejemplo, en libra esterlina creció un 43% y en dólar canadiense un 30%. Perdón, australiano un 30% y en canadiense un 28,7%. Prácticamente van por ahí. ¿Qué más podemos observar? Recordaremos pues uno de los acontecimientos más recientes en el mundo, la pandemia del COVID en el año 2020, ¿no? Podemos ver que el oro subió, se apreció frente al dólar en un 25%, ¿no? En rupía india en un 28%. Y algo muy interesante a observar, ¿no? Es que los siguientes años, del 2021, 2022, 23, 24, sobre todo el 24, o sea, es una locura, ¿no? O sea, hay un gran crecimiento a partir del año 2023, casi todo está en verde, un 12% anual en promedio. 2024 tenemos un 34,5% anual en promedio. ¿Esto qué nos está diciendo? Que, lógicamente que los inversores están buscando el oro en físico como refugio frente pues a toda esta incertidumbre, crisis económicas, periodos de alta inflación, inestabilidad monetaria, etcétera. Son muchos factores que tienden a impulsar el precio del oro y con este gráfico creo yo también que queda demostrado cómo el oro es un activo de refugio confiable, lo cual pues es muy importante para todos nosotros. Si esta tendencia sigue, es muy probable, así como vamos empezando el año, que en el 2025 el oro continúe aumentando su apreciación frente a las diversas monedas fiduciarias del mundo, principalmente por todas estas incertidumbres económicas o geopolíticas que existen. Así que sigamos avanzando para ver el siguiente gráfico que sigue reforzando esta tesis. ¿Qué vemos en el gráfico? A ver, para empezar tenemos el eje Y, donde tenemos la cantidad de miligramos de oro que se pueden comprar con una unidad de cada moneda. Las monedas tienen un color, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el dólar, que es el azul. En dorado tenemos el euro, el franco suizo lo tenemos en verde y el yen japonés lo tenemos en moradito. Estas barras grises, que esto es súper importante que lo tengan en claro para los siguientes gráficos que vamos a ver, representan los periodos de recesión económica, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el 2008, tenemos aquí el 2020. Vamos a hablar de los más recientes. Y en el eje X tenemos los años desde 1971 hasta 2025, la actualidad. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? Que desde el año 1971 hasta la actualidad, todas las monedas han perdido valor en términos de oro. Absolutamente todas. En 1971, una unidad de dólares, euros, francos suizos o yen japoneses compraba mucho más oro de lo que puede comprar hoy. La caída más fuerte ocurrió en los años 70, ¿no? Toda esta década, coincidiendo con el fin del patrón oro, si muchos recordarán, cuando Estados Unidos abandonó el sistema de Bretton Woods en 1971. Ahora, cada crisis económica tiende a acelerar la pérdida de valor en las monedas, ¿no? Por eso es importante también revisar estas barras grises. Estas caídas importantes las tenemos en 1973 a 1975, la tenemos de 1980 al 82, la tenemos también de 2008 y por supuesto más ligera la del 2020. Pero aunque no lo crean, la crisis del 2008 y del 2020 son las que refuerzan esta tendencia donde cada vez se puede comprar menos cantidad de oro con las monedas fiduciarias. Sin duda alguna, el yen japonés ha sido la moneda con mayor devaluación en términos de oro. Actualmente, un dólar solo compra 10,88 miligramos de oro, como podemos apreciar acá, mientras que
con 100 yenes japoneses se compran 7.22 miligramos de oro. Entonces, en conclusión con este gráfico, podemos tener muy claro cómo el dinero fiduciario sigue perdiendo valor y poder adquisitivo con el tiempo en comparación con el oro, lo que refuerza la idea del oro como un activo de refugio y de ahorro a largo plazo, y de protección y preservación del valor, lógicamente. Cada crisis económica acelera la depreciación de las monedas. Es otra deducción que se puede hacer de este gráfico. Y que a largo plazo el oro siempre será una mejor reserva de valor que las divisas. De nada nos sirve ahorrar los papelitos que no tienen ni valor intrínseco y que lo único que hacen es perder poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Si la tendencia sigue, como creemos que va a seguir, los gráficos lo están demostrando, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo de estas monedas continuará disminuyendo en términos de oro. Recuerda que si estás aprendiendo y disfrutando con este video, pues dale like para poder seguir generando más contenido de valor como este. Este es el primer video que hacemos de este tipo de serie, así que depende de la aceptación que le den ustedes para seguir adelante. Vayamos a ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tenemos ya la evolución de la deuda pública total de los Estados Unidos en billones de dólares. Si bien es cierto, en la parte superior dice TRN, que son trillones, desde 1970 a 2025, ¿no? Convertido, digamos, para nosotros son billones de dólares. Datos importantes del gráfico para entenderlo mejor. En el eje Y tenemos el total de deuda pública en billones de dólares. En el eje X, los años, como de costumbre, de 1970 a 2025. Esta curva azul representa el crecimiento de la deuda pública de los Estados Unidos. Y recuerden, las barras grises son los periodos de recesión económica. Analicemos entonces, vamos a 1970. En 1970 la deuda pública de los Estados Unidos era prácticamente inexistente en comparación con los niveles actuales, una brutalidad. Pero a raíz de que eliminan el patrón oro, está más que claro que este es un sistema pues basado en deuda en la actualidad. Pero a raíz de que se elimina el patrón oro, vamos viendo cómo a partir de 1980, 1990, la deuda empieza a crecer de una manera constante y sostenida. Pero desde el 2008, o sea, acá podemos ver, ¿no? Como que hay una constancia, ¿no? En la deuda, pero desde 2008, crisis subprime, la deuda se dispara de una forma pronunciada. Vemos cómo esta curva empieza a ascender y ni qué te digo si observas muy bien la pandemia, ¿no? O sea, cada vez el pico es más empinado, ¿no? Creo que aquí se está formando un gráfico del Everest. Entonces, podemos darnos cuenta con los gráficos y hoy en día creo que todos estamos de acuerdo que esa deuda es impagable. Esa es una de las razones por las cuales los inversores prefieren tener activos como el oro y la plata bajo su propia custodia. Así que la deuda pública actual, año 2025, supera los 35 billones de dólares y ¿sabes qué es lo peor? Sigue en aumento. Esto solo refleja un modelo financiero o de financiamiento basado en el endeudamiento. Y esto genera grandes preocupaciones acerca de la sostenibilidad a largo plazo. Si ustedes están aquí, es porque creo yo que tienen clarísimo que esto no es sostenible. Y esta es la razón por la cual ustedes están buscando aprender un poco más acerca de los fundamentos de inversión en metales preciosos. Entonces es muy importante entender toda esta información. Este nivel de deuda plantea riesgos inflacionarios y de confianza, en este caso en el dólar, pero todas las demás monedas fiduciarias es casi la misma jarana. Y esto es lo que impulsa realmente a los inversores a buscar un refugio en activos seguros como el oro y la plata.
Entonces, sumamente importante tener esta data siempre actualizada. Y lo hemos visto, ¿no? Con el Congreso, que lo único que tienen que hacer es aumentar los techos de deuda, porque esto es insostenible e impagable. Ya veremos qué pasará cuando no aumenten el techo de deuda. Vayamos al siguiente gráfico, que este es un mapa de calor, ¿no? De la inflación de los mercados en desarrollo desde febrero de 2023 hasta enero de 2025, mostrando una variación interanual. Y o Y significa year over year. Entonces, este mapa de calor muestra la variación interanual del índice de precios al consumidor o el famoso CPI y en Europa el HICP. A ver, vayamos nuevamente a familiarizarnos con ese gráfico, ¿no? Las filas representan los meses desde febrero hasta enero del 2025. Febrero 2023 hasta enero 2025. En las columnas tenemos la representación de la inflación anual en diferentes países. ¿Qué países tenemos? Pues aquí tenemos Estados Unidos, Canadá, el área o zona euro, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur y Australia. En los colores tenemos el rojo oscuro, que es una inflación alta, el verde oscuro, que es inflación baja o deflación, y los tonos intermedios representan pues transiciones entre alta y baja inflación. Vayamos a leer pues el análisis de este cuadro. En el 2023 tenemos una inflación alta prácticamente en todo el mundo, ¿no? Era una inflación muy elevada en la mayoría de países, principalmente en Gran Bretaña, que se lleva el premio, con 10.42%, imagínate, y Alemania un 9.27%, y tenemos también a Italia con un 9.84%. Estados Unidos empezó con un 6.04 en febrero de 2023 y vamos a ver el gráfico que se ha ido reduciendo pues gradualmente. A partir del año 2024 podemos observar como que ya hay un pues, descenso progresivo en la mayoría de los países, ¿no? A lo largo pues, de todos estos años. Y a mediados de 2024 muchos países alcanzan ya niveles de inflación más controlados, con valores cercanos pues, al 2-3% en la mayoría de economías desarrolladas, como podemos observar. Un ejemplo interesante es que en septiembre de 2024, la inflación en Estados Unidos cayó al 2.44%. En la eurozona estuvo alrededor del 1.74% y en Canadá en 1.64%. Ahora, tenemos un pequeño rebrote inflacionario ya a finales del 2024. Y podemos ver, ¿no? Que Estados Unidos pasa de 2.75, 2.89 a 3%, ¿no? Situación ya prácticamente en enero, ¿no? Tenemos ya 3% nuevamente, estamos regresando a los niveles del 3%. Sabemos que la meta de la Fed es mantener la inflación alrededor del 2%, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero vamos a ver pues qué sucede. En conclusión, con este mapa de calor, que es bastante simpático e interesante, ¿no? Que podemos ver que si bien Estados Unidos está tratando de controlarlo, el que sí la tiene más verde, mejor dicho, en este caso más roja, vendría a ser Japón, ¿no? Japón, mercados asiáticos sí tienen una tendencia inflacionaria más persistente, pero vayamos a ver si la inflación sigue subiendo en 2025. La mayoría de bancos centrales podrían verse obligados a mantener las tasas de interés altas por más tiempo, lo que sabemos que siempre afecta el crecimiento económico y los mercados financieros. Ahora vayamos al siguiente gráfico, que creo yo que es uno de los más importantes de esta sesión. En este gráfico tenemos las entregas de oro en el COMEX. El COMEX es, digamos, la abreviatura de Commodity Exchange.
Y este gráfico nos muestra las entregas de oro en miles de onzas Troy desde enero 2027, perdón, enero 2007 a febrero 2025. Esta última barra es de febrero 2025. Elementos claves para tener claro este gráfico. Las barras doradas, entonces podemos ver que van a representar las entregas mensuales, ¿ok? Entregas mensuales de oro en el COMEX. Y la línea roja, bueno, esta es básicamente para tener un promedio móvil de 12 meses de las entregas de oro, suavizando pues así como la volatilidad mensual para que puedan observar, ¿no?, gráficamente, visualmente, una tendencia a largo plazo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta curva se va poniendo parabólica. Analicemos entonces, desde el 2007 a 2018, 19, como que podríamos decir que las entregas mensuales se mantienen relativamente estables, con fluctuaciones entre 0 y 2000 onzas Troy, ¿no? Podríamos decir que están pues en este rango, incluso hasta 1500, ¿no? Viéndolo al ojo. Desde 2019 a 2021, sí se observa un significativo aumento en las entregas, alcanzando picos superiores a 5000 onzas. Y esto está muy relacionado a, obviamente, el impacto pues, del COVID, ¿no? Y esta crisis, esta pandemia, incertidumbre, lógicamente hizo que los inversores liquidaran los contratos de futuros, los contratos de papel, para tener el oro físico, porque si ustedes se dan cuenta, los inversores grandes pues lo tienen clarísimo, ¿no? ¿Qué prefieren, tener un contrato de oro en papel o tener el oro físico? No hay forma, el oro físico es la única opción. Y después de este pico por el tema del COVID, podemos ver que las entregas se han mantenido muchísimo más altas en relación a la década anterior. Entonces, este acontecimiento en el mundo, sin duda alguna, pone ya en mucho más conciencia, en mucho mayor nivel de conciencia a los inversores, a las personas que prefieren tener el oro en físico bajo su propia custodia. Pero en el 2025, o sea, mira, si el COVID fue esto, que fue un impacto global, y si en el 2025 es superior a las 7000 onzas en el mes, o sea, esto nos está diciendo algo muy importante. O sea, observemos las crisis anteriores en este gráfico, pero observemos esto. Ahora, la demanda de oro, si vamos analizando el gráfico, ha aumentado de forma pues brutal, y esto puede estar influenciado por los factores económicos de inflación, incertidumbre en los mercados financieros, cambios en políticas monetarias. Ahora, un dato que sí no he resaltado mucho para que se entienda mejor, y es que cuando hablamos de las entregas del COMEX, nos estamos refiriendo a que son los contratos de futuros que se están liquidando con la entrega física del oro. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que normalmente muchos inversores en futuros no buscan recibir el metal en físico, solamente especulan con el precio, ya sea al alta o a la baja, y cierran la operación, cierran el contrato antes de la fecha de vencimiento. Entonces, cuando las entregas aumentan, como podemos verlo en el gráfico, nos está indicando que más inversores están optando por recibir el oro en físico en lugar de mantener su posición en papel, es decir, los contratos de futuro. Esto suele ocurrir, recuerden, en momentos de incertidumbre económica, crisis de confianza en el sistema financiero o preocupaciones acerca de la disponibilidad futura del oro físico. Todos sabemos que el oro, partimos tanto igual para el oro y la plata, son escasos. Entonces, si hay preocupaciones acerca de la disponibilidad, podría ser también que hay inversores que se dice por ahí, que están queriendo poner a prueba el COMEX para ver si realmente tienen el oro. Porque en este tiempo también ha salido todo un tema en relación a Fort Knox.
Hemos visto a Elon Musk, a Trump, cuestionando y queriendo programar una visita para corroborar que se encuentre el oro en Fort Knox. Entonces, en resumen, tenemos que la inflación alta o políticas monetarias expansivas erosionan la confianza en las monedas fiduciarias. Dos, la inseguridad en los mercados financieros lleva a los inversores a refugiarse en activos tangibles como el oro y la plata. Y las dudas sobre la disponibilidad del oro físico en el sistema financiero hace que lógicamente quieras poseerlo en lugar de tener papelitos que dicen que lo tienes. Además, recuerden que esto funciona como un sistema de reserva fraccionaria. Entonces, los inversores lo saben y por eso prefieren tener el oro en físico. Si estás listo para empezar a encriptar tu patrimonio en oro y plata física, te invito a visitar nuestra web criptometales.p. Recuerda que aceptamos todos los medios de pago y hacemos envíos internacionales a todo el mundo. También te invito a unirte a nuestro canal en Telegram y síguenos también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Si les gustó este video, no olviden participar, comentar, compartir, darle like para ver si seguimos con este tipo de información y serie en el canal. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, cuídense mucho, bye bye.